Y continuando con los signos, en alteraciones cardiovasculares, vamos a hablar también de lo que es la cianosis y la palidez, que lo vamos a asociar a las alteraciones vasculares periféricas. Y cuando hablamos de alteraciones vasculares periféricas, vamos a mencionar la insuficiencia vascular periférica, que es un conjunto de síntomas y signos producto de la incapacidad del sistema arterial y venoso periférico para lograr justamente un aporte adecuado de sangre para los requerimientos de los tejidos o un adecuado retorno de sangre venosa hacia los grandes vasos y hacia el corazón. Se la puede dividir en una insuficiencia arterial periférica y en una insuficiencia venosa periférica o síndrome varicoso, que puede ser por la evolución misma del síndrome varicoso, puede ser aguda o puede ser crónica. En este caso, la arterial periférica, que es la que más trastornos al paciente trae, y en muchos casos cuando esta obstrucción es total prácticamente o en un gran porcentaje donde el flujo sanguíneo es muy inadecuado, lo que generalmente se hace es un bypass también en este caso en uno de sus miembros inferiores, en el caso de que sea una oclusión, por ejemplo, una obstrucción de una arteria femoral o una arteria poplitea. Y en el caso de la insuficiencia venosa periférica, siempre hay una predisposición genética en la mayoría de los casos, o bien por éstasis o insuficiencia de las válvulas de las venas de los miembros inferiores. Las manifestaciones clínicas en la insuficiencia vascular periférica se manifiesta con un dolor de esfuerzo, según la localización de la obstrucción, en este caso se denomina claudicación intermitente, y se da en el caso de las insuficiencias arteriales, donde nosotros vemos a la persona que lo que cuenta en el consultorio es que cuando tiene una caminata importante, llega un momento en que el dolor es tan intenso en uno de sus miembros inferiores, donde tiene que pararse y dejar de caminar automáticamente porque lo que se caracteriza es que no llega suficiente sangre y decimos siempre cuando duele cardiológicamente es por isquemia. En este caso cuando hay una obstrucción en los miembros inferiores, el paciente cuando hace la actividad automáticamente no llega suficiente sangre a la periferia, entonces presenta un dolor intenso y automáticamente se frena. Por eso hablamos de claudicación intermitente, porque es un dolor que va y viene, porque la circulación, cuando más se necesita y está disminuido, ahí es donde es más intensa la molestia. Otro es dolor de reposo, que a veces empeora en el decúbito y generalmente mejora con los pies colgando. Esto significa que cuando el paciente baja su pierna, en muchos casos mejora y llega generalmente mayor cantidad de sangre periférica, por eso es que mejora cuando baja el miembro inferior de la cama, que a veces llegamos y están los pacientes con una pierna colgada afuera, colgando hacia abajo de la cama más que nada, ¿no? Otra de las características es que puede manifestar pesadez o tensión, que en este caso mejora con la marcha, y cuando hablamos de pesadez o tensión también lo asociamos a edema de los miembros inferiores. Y cuando hay una falla valvular de las venas, generalmente hay edema, tensión, pesadez, y cuando el paciente camina, en muchos de los casos, mejora y la molestia desaparece en muchos de los casos cuando este paciente está en movimiento, justamente al revés, lo contrario que sería un déficit arterial. Además, manifiesta una impotencia funcional porque hablamos de una hipoxia muscular, hay dolor en el reposo y obviamente frialdad en los miembros inferiores en el caso de las afecciones o alteraciones vasculares arteriales. Un cambio importante de temperatura y de color de la piel. Aquí aparece palidez, puede aparecer rubor,
en muchos casos cianosis, que es el color azulado de la piel, y puede aparecer la dermatitis purpúrica, que son pequeños puntillados rojos, que así se denomina la púrpura, que tiene que ver justamente con la circulación y con la coagulación. Y después hay una diferencia importante entre las úlceras arteriales que pueden aparecer y las úlceras venosas. Cuando hablamos de las úlceras arteriales, estas se definen con bordes lisos, bien definidos los bordes, son secas y son muy dolorosas. El paciente tiene muchísimo dolor cuando hay úlcera arterial, que se da fundamentalmente en los pacientes con diabetes, por ejemplo, que donde ahí la alteración periférica y los ateromas que se producen en las arterias y producen las obstrucciones y las oclusiones, en muchos casos se presentan también úlceras arteriales. Y las úlceras venosas son más los bordes mal definidos, están sobreelevados los bordes, son húmedas y en la mayoría de los casos son indoloras. En este caso, las úlceras venosas se dan por el gran edema que hay, porque hay un déficit en el retorno venoso, hay una falla valvular importante dentro de las venas, por lo tanto hay edema. Este edema deteriora mucho la piel, la pone muy fina la piel con la cantidad de líquido que se acumula, se rompe, se lesiona la piel y comienzan a formarse estas úlceras venosas. Que eso tienen cuidados especiales, por ejemplo, con el uso de las vendas elásticas para contener un poco más y reducir más que nada el edema o evitar que éste se forme. En el caso de presencia de edema, siempre al tacto es frío, doloroso y en muchos de los casos mejora con el decúbito. Y en el caso de las insuficiencias vasculares periféricas, los métodos de diagnóstico con los que primero se inicia es una anamnesis, donde el paciente va a contar y relatar todo lo que siente, un buen examen físico, donde a través de la observación vamos a definir coloración de la piel, si hay presencia de edema, en algunos casos hay presencia de úlceras, como dijimos, y se hace la técnica de elevación de las piernas para valorar justamente el llenado y el vaciado de los vasos, viendo el tiempo de demora entre el llenado y el vaciado, que en muchos de los casos el llenado puede ser muy lento y esto implica o va definiendo ya una obstrucción arterial. La palpación es muy importante porque se controlan pulsos periféricos. En el caso de una obstrucción arterial, prácticamente no va a haber pulso periférico o puede ser muy débil en muchos de los casos. Por eso es importante este control de pulsos, que generalmente es el pulso pedio. Ver la temperatura, también control de temperatura, que se hace con la palpación, también es importante, porque si hay edema, generalmente la temperatura es fría. Y si hay presencia de signo Godet positivo. En la mayoría de los casos, cuando hay pacientes con insuficiencias venosas, el signo de Godet siempre puede dar hasta 3 o 4 cruces, depende de la cantidad de líquido acumulado que tenga el paciente, porque justamente se relaciona con el déficit en el retorno venoso. Continuando con los métodos de diagnóstico, en el caso de patología arterial, insuficiencia arterial, se utiliza el ecodoppler periférico, una arteriografía, que también es importante para ver en qué condiciones se encuentra la oclusión, la obstrucción de la arteria, una angioresonancia, y en estos casos, cuando hay una obstrucción importante arterial, el tratamiento también es un bypass, en este caso es un bypass periférico, habíamos visto en las diapositivas anteriores un bypass coronario, en este caso es un bypass periférico, donde se utiliza generalmente material sintético, donde obviamente se hace un puente también entre una arteria y la otra, una arteria, dejando justamente la obstrucción centralizada entre el puente para que haya una buena circulación y tenga nuevamente el funcionamiento normal en restitución sanguínea. En el caso de las patologías venosas, para método diagnóstico se usa un ecodoppler venoso
donde seguramente se va a evaluar la apertura y cierre de las válvulas, una venografía, y en este caso, cuando hablamos de un problema venoso, específicamente el tratamiento va a ser una varicectomía, que es una extirpación de la varice que está comprometida. Cuando el paciente regresa a la unidad de cuidados, debemos empezar con los postoperatorios del cuidado de enfermería, que en primer lugar es mantener la pierna donde se hizo el bypass extendida, no flexionarla para evitar que justamente el bypass funcione y no se produzca un éxtasis de sangre y produzca algún tipo de coágulos que después complica el postoperatorio. Por lo tanto, la pierna bien extendida es lo mejor. El control de los pulsos periféricos para ver si realmente está funcionando el bypass. Ustedes saben que cuando hay una obstrucción arterial no se pueden tomar los pulsos periféricos, son prácticamente ausentes, entonces hay que controlar los pulsos periféricos, es importante. También hay que controlar los apósitos para ver si no hay un tipo de hemorragia, control del drenaje para ver la cantidad de sangre que va drenando y registrando cada cuidado que estamos haciendo. Entonces la pierna nunca debe estar flexionada, sino que siempre extendida. El control de la piel para ver si no hay cianosis, si no hay edema, enrojecimiento. Importante acá también es enseñar la movilización de los pies de manera circular, los dos pies, extendidas las piernas y moviendo para evitar justamente el éxtasis, provocar coágulos. Comparar siempre una pierna con la otra, porque el color lo comparamos una con la otra para ver si realmente no hay cianosis, si hay palidez, si la circulación de sangre es correcta. Y lógicamente el control de signos vitales. Es fundamental el control de signos vitales y el registro de cada uno de los cuidados que vamos llevando a cabo con este paciente. En esta diapo estamos viendo una varicectomía o safenectomía. Ustedes ven que hay en la pierna, algunas tienen dos incisiones, una a la altura de los maleolos y la otra en la altura superior del muslo. Aquí se hace una incisión, se introduce el catéter que ustedes ven en la parte inferior. Este catéter tiene para colocar una oliva en la punta. Una vez que se atraviesa el catéter, se hace la incisión, supongamos, a la altura del maleolo y la otra al nivel del hueco popliteo. Se introduce el catéter a través de la vena safena. Una vez que sale la punta del catéter en el pliegue del hueco popliteo, se le enrosca la oliva, que es como, es un dispositivo que una vez colocado, se saca el catéter y por arrastre, ese dispositivo, esta oliva que se le coloca en la punta, extirpa la vena. Si se puede llegar hasta la parte superior, digamos, abarcar toda la vena safena, sería lo ideal para hacer solamente 2 incisiones. En algunos casos se tienen que hacer hasta 3 incisiones para poder retirar o extirpar la vena safena. Es una cirugía muy sangrienta, entonces lo importante después también es controlar el postoperatorio, estos apósitos. Esta es la técnica y es bastante agresiva la técnica. Siempre tiene que tener los pies, las piernas en reposo, levemente elevadas, hacer movimientos para evitar la formación de trombos en estos casos. Entonces lo importante siempre es el control de enfermería en el postoperatorio, que ya vamos a ver los cuidados en la diapo que sigue. Los cuidados de enfermería posterior a la cirugía, en primer lugar, es el control de signos vitales, como cualquier postoperatorio. El control de los apósitos, como mencioné, es muy importante porque hay que ver que no haya hemorragia, fundamentalmente por el tipo de cirugía que se ha hecho. Se colocan vendas de contención, son vendas elásticas o vendas de tela, pero no demasiado ajustadas, solo es para contener y evitar el edema fundamentalmente de la pierna.
La pierna debe estar levemente elevada y una cosa importante acá, a pesar de ser una cirugía como cualquiera, que es un postoperatorio que necesita el control del dolor, en este caso más aún por la técnica en la cual se ha extirpado la vena. Entonces, muy importante es la medicación para el dolor en estos pacientes. Y después lo que resta es la educación para la casa, para el hogar, cuando el paciente se restablece y puede hacer actividad física, se les enseña fundamentalmente a hacer caminatas cortas en piso llano, usar un calzado adecuado, que tiene que ser un calzado de punta cuadrada, ancha, que no esté apretando demasiado el pie para justamente lograr que haya una buena circulación. La higiene de los pies es fundamental también, que estén siempre bien secos, colocar emolientes, colocar talco si la piel se humedece con mucha facilidad.